Hola, 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 todos bienvenidos. Vamos a continuar. Hace rato que no subía algo. Bueno, vamos a continuar como en lo que quedamos anteriormente, eran los ansiolíticos, creo, que si no me equivoco. Y ahora vamos a pasar a los estabilizadores del estado del ánimo. ¿Ya? Eh, Como siempre tengo aquí mi torpedito, así que por si me ven mirando hacia abajo. Em, Bueno, vamos a continuar. Los estabilizadores del estado del ánimo. Bueno, ¿para qué se usan los estabilizadores del estado del ánimo? Son fármacos que reducen la variabilidad extrema del ánimo y estabilizan las actividades de redes neuronales. No actúan como sedantes ni antidepresivos clásicos. Sus usos generales son para episodios maníacos, episodios depresivos, de regulación emocional e impulsividad. Y sus objetivos clínicos son prevenir recaídas, reducir intensidad de episodios, mejorar funcionalidad global. Eh, ¿Ya? El equilibrio entre la excitación, principalmente el glutamato, y la inhibición, principalmente el GABA, permite el funcionamiento estable. Cuando es estable, cuando este equilibrio se rompe, aparecen síntomas como inestabilidad del estado de ánimo, impulsividad o crisis. ¿Ya? ¿Qué hacen entonces los estabilizadores del estado de ánimo? Modulan la excitabilidad neuronal y la estabilidad del ánimo, reduciendo las oscilaciones hacia manía o depresión. Eh, bueno, tenemos tres tipos de estabilizadores de estado del ánimo, los de los que vamos a hablar ahora. Y el primero del que vamos a hablar, bueno, es el litio, ¿ya? Tal de litio, la motrigina. Y el ácido valproico, que yo creo que también ustedes lo conocen como un eh, antiepiléptico que se utiliza para regular las crisis de epilepsia. ¿Ya? Bueno, vamos a iniciar con el litio. Eh, ¿Para qué sirve el litio? Tratamiento y prevención de episodios maníacos, mantenimiento del trastorno bipolar, reducción de riesgo suicida. Bueno, el mecanismo de acción del litio es que entra como ion en la neurona, modula el sistema de segundos mensajeros. Ya está el inositol y la enzima GSK3. Reduce respuestas exageradas ante los estímulos, aumenta la neuroprotección y la estabilidad sináptica. Bueno, tenemos esta enzima, el GSK3, que es una enzima que actúa como un interruptor interno dentro de la neurona, es decir, decide cómo responde la neurona ante señales clínicas. ¿Ya? Eh, ¿Qué hace normalmente esta enzima en el cerebro? Cuando está muy activa, aumenta la inestabilidad emocional, favorece las respuestas exageradas al estrés, reduce la neuroplasticidad y aumenta la vulnerabilidad a recaídas. Se ha encontrado hiperactividad de esta enzima en el trastorno bipolar, en depresión y en estados de estrés crónico. Bueno, ¿qué hace el litio en este caso? La inhibe, la frena. Y al inhibirla, se estabiliza la señal neuronal, reduce la impulsividad y reactividad, favorece la neuroprotección y aumenta el BDNF, que más adelante voy a explicarlo igual. Es decir, el litio baja el volumen de los interruptores que hacen que el cerebro reaccione de más. Perdón. Em, También tenemos el inositol, ¿ya? Eh, que es una molécula que participa en la comunicación interna de la neurona y forma parte de los segundos mensajeros, es decir, lleva mensajes desde los receptores que se encuentran fuera de la neurona adentro hacia adentro, amplificando la señal, ¿ya? ¿Qué hace entonces el inositol en el cerebro? Participa en las vías activadas por serotonina, dopamina, noradrenalina y glutamato. Cuando estas vías están sobreactivadas, hay cambios bruscos del estado de ánimo, mayor excitabilidad neuronal y mayor impulsividad. ¿Ya?
em, aquí. Eh, entonces el litio también interviene en el inositol, reduce su acción, disminuyendo las señales exageradas. Como resultado tenemos señales emocionales menos intensas y tenemos un efecto de cascada y más estabilidad. ¿A qué se refiere con efecto de cascada? Que el litio entra, aquí, perdón, estaba botando con el dedo. El litio entra y empieza de a poco a ir como regulando estas enzimas, ¿ya? Es decir, el litio hace que las señales internas del cerebro no se amplifiquen de forma exagerada. El litio no actúa solo en los neurotransmisores, sino que actúa en los sistemas que amplifican las señales dentro de la neurona. Por otro lado, también tenemos el BDNF, que es una proteína que actúa como un factor de crecimiento para las neuronas, llamado fertilizante neuronal. Ayuda a que las neuronas sobrevivan, crezcan, forman y mantengan conexiones sinápticas y ayuda a la neuroplasticidad, es decir, que se adapten a nuevas experiencias. Por tanto, permite que las neuronas se mantengan vivas, conectadas y estables. ¿Dónde actúa principalmente el litio? O sea, perdón. ¿Dónde actúan principalmente estas neuronas? En el hipocampo, en la corteza prefrontal y en la amígdala, zonas que están estrechamente implicadas en el estado del ánimo. ¿Qué pasa cuando está bajo? Se observa disminución de BDNF en depresión, trastorno bipolar, estrés crónico, recaídas frecuentes y vulnerabilidad emocional. Consecuencias: neuronas más frágiles, conexiones inestables y mayor riesgo de nuevos episodios. Entonces, el litio eh, estimula el BDNF, lo que provoca que las neuronas sean más resistentes al estrés, se reparen mejor después de crisis emocionales y los circuitos del estado de ánimo se vuelven más estables. Por eso el litio reduce recaídas, tiene efecto neuroprotector y disminuye el riesgo suicida. Entonces, recapitulando, el litio modula los segundos mensajeros, las dos enzimas que mencioné anteriormente, que son el inositol y el GSK3. Aumenta el BDNF, que es un neuroprotector, baja la dopamina excesiva y estabiliza los circuitos emocionales. ¿Ya? Bueno, luego tenemos la lamotrigina, ¿ya? Que volviendo a la intensidad de las señales cerebrales, como mencionábamos anteriormente, cuando estas se intensifican, aumentan los riesgos de episodios maníacos, inestabilidad emocional, ya los cambios bruscos de humor y también algunas crisis convulsivas. En algunos trastornos, las neuronas disparan señales muchas veces seguidas, ya, y se libera demasiado glutamato, que es un neurotransmisor excitador, el principal, de hecho. Y el cerebro queda en un estado de hiperactivación. Y esto se traduce en irritabilidad, la habilidad emocional, crisis, pueden ser crisis epilépticas o crisis emocionales, ¿ya? Entonces la lamotrigina bloquea parcialmente los canales de sodio de la neurona, lo que son puertas que permiten que las señales eléctricas se generen, por lo que evita que se generen demasiadas señales eléctricas, evitando la sobreexcitación de la neurona, provocando que las señales se vuelvan más controladas, ¿ya? Ahí está la lamotrigina sellando parcialmente las puertas. ¿Ya? ¿Qué pasa después con los neurotransmisores? Se disparan menos señales eléctricas, se libera menos glutamato. Y el glutamato, bueno, como mencionábamos anteriormente, es el principal neurotransmisor excitador del cerebro. Menos glutamato, menos excitación cerebral. ¿Cómo se traduce esto en ánimo y conducta? Cuando baja la excitación excesiva, el ánimo se vuelve más estable, disminuyen las reacciones exageradas, mejora la regulación emocional y se previenen recaídas depresivas. ¿Qué es importante saber? Que la lamotrigina no seda, no aplana y no actúa de manera rápida. O sea, yo no puedo, eh, generalmente,
La lamotrigina no se receta cuando tenemos crisis agudas. Por lo tanto, la lamotrigina frena los disparos neuronales repetidos, bloquea parcialmente los canales de sodio, lo que disminuye la liberación de glutamato y estabilizando el estado de ánimo a largo plazo. Ya, en palabras simples, la lamotrigina no cambia las emociones, pero evita que el cerebro sobre reaccione o reaccione de forma exagerada. Un dato clínico súper importante de la lamotrigina es que se debe ingresar de manera lenta y progresiva para evitar rash o expresiones cutáneas y no sirve para la manía aguda porque no actúa de manera inmediata. ¿Ya? Bueno, y aquí también tenemos el ácido valproico, que es un estabilizador del estado de ánimo y antiepiléptico. Eh, Se usa cuando el cerebro presenta exceso de activación. Ya se traduce en trastorno bipolar, el de epilepsia, irritabilidad y regulación conductual y prevención de las migrañas. Su objetivo es calmar la actividad cerebral excesiva sin apagar el cerebro. Eh, A ver, ya. El ácido valproico, perdón, inhibe los canales de sodio sensibles y disminuye el exceso de neurotransmisores de glutamato, potenciando la acción del GABA, que es el principal inhibidor. Ya aquí tenemos una imagen referencial. Entonces, aquí tenemos una tabla en donde comparamos los tres, ¿ya? Que la clase farmacológica, que por ejemplo el litio sale litio, la lamotrigina es un antiepiléptico estabilizador, igual que el ácido valproico. Tenemos el mecanismo de acción resumido, que es el litio interfiere con los segundos mensajeros, modula el neurotransmisión global y estabiliza la excitación neuronal. El- la lamotrigina es un inhibidor de los canales de sodio dependiente del voltaje, eh, disminuye la liberación de glutamato y modulación de la excitación y la inhibición. Y el ácido valproico aumenta el GABA, disminuye los neurotransmisores excitadores, modulación de canales de sodio y calcio y disminuye los disparos excesivos. Los efectos clínicos principales son el litio, que es un estabilizador del estado de ánimo, reduce la manía y previene las recaídas. La lamotrigina previene recaídas, especialmente fases depresivas, y tiene un efecto más fino, o sea, se demora un poco más, es más a largo plazo. Y el ácido valproico se utiliza como un estabilizador del estado del ánimo, controla la excitación intensa y fuerte efecto en agitación y manía. ¿Ya? Las indicaciones en adultos desde la FDA, con el litio, que es trastorno bipolar uno, manía y mantenimiento, bipolar uno, en la lamotrigina, mantenimiento y con menos recurrencias, y el ácido valproico con episodios maníacos de bipolaridad y también se utiliza en epilepsia. Y indicaciones con adolescentes, niños y adolescentes, que está aprobado por el litio está aprobado en la FDA desde los 12 años para trastorno bipolar. eh, Puede usarse clínicamente en más jóvenes, pero que con mucho cuidado. La lamotrigina generalmente no está aprobada oficialmente como estabilizador del estado del ánimo en menos de 18 años, pero sí para epilepsia desde los 2 años. Y el ácido valproico no está aprobado por la FDA como estabilizador bipolar en niños, pero sí para la epilepsia. Edad típica de uso, adultos y adolescentes mayores de 12 años, la lamotrigina adultos para bipolar, niños para epilepsia, la ácido valproico adultos para bipolar, niños para epilepsia, mayores de 10 años en algunos casos. Ya. En el uso del autismo, algunos estudios muestran mejorías conductuales en adolescentes con TEA y síntomas afectivos, especialmente con sintomatología maníaca. Esto es el litio. La lamotrigina en ensayos controlados no ha mostrado beneficios claros en sintomatología conductual TEA y el ácido valproico, evidencia no robusta para manejo directo de síntomas centrales del TEA, no demostración consistente de eficacia, mejora conductual significativa. El uso de trastornos psiquiátricos adicionales, el litio se utiliza para la depresión resistente y agresiva en algunos casos,
manera off-label. Em, la lamotrigina, epilepsia y prevención de recaídas depresivas en bipolar. Ácido valproico, control de agitación, impulsividad, epilepsia, profilaxis, migraña, off-label según país. Bueno, tenemos las ventajas clínicas, que el litio mejora la adherencia a largo plazo, evidencia de reducción suicida, la lamotrigina mejor perfil metabólico, útil para fase depresiva, y el ácido valproico es útil en crisis agudas de manía y agitación. Y las limitaciones y riesgos, que el litio tiene una toxicidad renal y tiroidea, monitoreo necesario, la lamotrigina tiene riesgo de rash severo con inicio rápido, o sea, si yo le inicio muy rápido, una dosis muy alta inmediatamente, y el ácido valproico es que tiene ácido, perdón, hepatotoxicidad y sedación y ganancia de peso, ¿ya? Y ahí quedamos con los estabilizadores del estado de ánimo. Recuerden que si tienen alguna duda o les queda alguna pregunta, consulta, pueden mandarme un correo. Ya me han llegado varios correos con las pruebas que me han mandado. Bueno, también ahora vamos a pasar a otro tema que es súper importante que vamos a hablar sobre la polifarmacia. La polifarmacia es el uso simultáneo de dos o más medicamentos, especialmente psicofármacos, en un mismo paciente. ¿Ya? Em, bueno, ¿cómo se explica la polifarmacia en psicofarmacología? En psiquiatría, la polifarmacia se utiliza porque los trastornos son heterogéneos. Un diagnóstico no es lo mismo a un mismo síntoma. Por ejemplo, en TEA podemos tener irritabilidad, ansiedad y TDA. También se usa un fármaco, no disminuye todos los síntomas, entonces necesitamos ir como reduciendo diferentes síntomas y ahí tenemos, por ejemplo, antidepresivos que estabilizan el ánimo o aumentan el estado de ánimo, antipsicóticos que trabajan sobre la irritabilidad, la agresividad y los estimulantes que ayudan en la atención. Y también se utiliza la polifarmacia en situaciones en las que tenemos alta comorbilidad, por ejemplo, tenemos trastorno de déficit atencional con ansiedad, bipolaridad más depresión o TDA más TEA, más irritabilidad. Entonces, eso es lo que lleva al ámbito de la psiquiatría, de la neurología o en general la psicofarmacología a la polifarmacia. Entonces, vamos a hablar ahora de la polifarmacia frecuente por trastornos, si bien lo que nosotros aquí estamos trabajando en realidad es como en niños TEA o en adultos TEA, vamos a hablar de algunos otros trastornos que también se pueden ir combinando con el TEA. Por ejemplo, aquí tenemos el espectro autista. Generalmente aquí podemos encontrar polifarmacia porque el objetivo, por ejemplo, de la risperidona o el aripiprazol es disminuir la irritabilidad, la agresión. Tenemos el metilfenidato porque necesitamos mejorar la atención, la concentración. También hay personas que tienen ansiedad, TOC, entonces se trabaja con ISRS. Y también muchas personas que tienen el trastorno del espectro autista presentan trastornos del sueño, donde también se puede combinar con melatonina, que ese no es un psicofármaco, pero sí es súper recetado para la inducción del sueño. Ejemplos habituales, por ejemplo, tenemos risperidona más metilfenidato, que ahí tenemos para la irritabilidad y la atención. Tenemos aripiprazol más ISRS, que también tenemos para la agresividad, eh, la agresión más un antidepresivo. Y tenemos también antidepresivos con melatonina para poder trabajar en la inducción del sueño. Eh, Bueno, también tenemos el déficit de atención, que generalmente se trabaja con psicoestimulantes o se controla con psicoestimulantes. Em, Generalmente también las personas que tienen trastorno de déficit de atención presentan ansiedad, entonces se puede trabajar con psicoestimulantes y ISRS. También hay personas que presentan insomnio, entonces tenemos los psicoestimulantes más melatonina y tenemos tics o agresividad, entonces tenemos el estimulante más el antipsicótico atípico.
Por ejemplo, metilfenidato más sertralina o Samixid más aripiprazol. Eh, También, y aquí yo escogí tres trastornos para dar ejemplos, los más importantes en realidad, no sé si los más importantes en este caso, pero como los más comunes. Tenemos la depresión, que podemos tener una respuesta parcial con un solo antidepresivo, entonces se puede hacer una polifarmacia entre un ISRS más bupropión. A lo mejor tenemos ansiedad e insomnio junto con la depresión, entonces podemos encontrarnos con ISRS más quetiapina. Muchas veces tenemos una depresión resistente, entonces se trata de potenciar la acción del ISRS con el litio. Y también hay insomnio, por tanto se puede mezclar el ISRS con trazodona. ¿Ya? Entonces, tenemos que evitar generalmente encontrarnos con doble ISRS, ISRS más IMAOs y polifarmacia sin diagnóstico diferencial bipolar si la depresión es persistente. Y en niños o adolescentes generalmente se inicia con fluoxetina en primera línea y se utiliza la polifarmacia solo en casos extremadamente resistentes. Entonces, aquí les voy a mostrar una tabla donde tenemos las interacciones más riesgosas. Y esto es importante porque después de esto yo les voy a mandar unos casos, tres casos clínicos en donde tenemos que ver la polifarmacia riesgosa o cosas que podemos notar en los pacientes, en en las atenciones clínicas, ¿ya? Eso puede ser desde psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, el pediatra también puede presentar estas como dudas en cambios de ánimo, etcétera. Entonces, tenemos aquí. Em, Tipo de riesgo, riesgo de interacción farmacológica, la combinación frecuente, el problema principal, la manifestación clínica y el nivel de riesgo en niños y el nivel de riesgo en adultos. Por ejemplo, interacción farmacológica de ISRS más antipsicótico, tenemos un exceso de serotonina, una sensación de sedación, no es serotonina, serotoninérgico y sensación de sedación. La manifestación clínica es somnolencia, confusión, caídas. En riesgos niños muy alto por sedación paradójica y el riesgo en adultos es moderado. Tenemos interacción farmacocinética, que tenemos, por ejemplo, la fluoxetina más la risperidona, que tenemos una inhibición aquí y el aumento de niveles de rigidez, hiperprolactinemia. El riesgo en niños es en alto y en adultos es moderado. Tenemos el síndrome serotoninérgico. El síndrome es el síndrome serotoninérgico es un exceso de serotonina en el cerebro o en el sistema nervioso central y periférico y es un cuadro tóxico que es complejo, puede ser incluso fatal y las características son temblor, rigidez, fiebre, sudoración, diarrea, ansiedad, confusión, ¿ya? Así que es súper importante tenerlo en ojo. Y esto se puede producir con ISRS más IMAO o tricíclicos, que provoca un exceso de serotonina. Las manifestaciones son fiebre, temblor, diarrea, confusión, y en niños y adultos está absolutamente contraindicado. También tenemos posibilidades de sedación excesiva, que es un antipsicótico, por ejemplo, más benzodiazepinas, que ahí existe una depresión del sistema nervioso central y puede ocurrir somnolencia, hipotonía, caída. En niños es un riesgo alto y en adultos es un riesgo alto, pero en ancianos. También tenemos los efectos extrapiramidales, que son los temblores, la rigidez, que son los antipsicóticos más la metoclopramida, que este es un medicamento que se da para sintomatología gastrointestinal y se utiliza como para reducir los vómitos y náuseas de una forma rápida. Entonces, tenemos bloqueo dopaminérgico aditivo y lo que puede provocar distonía, que es un trastorno del movimiento con espasmos musculares,
involuntarias y también podemos presentar acaticia, que es una sensación intensa de inquietud interna y necesidad imperiosa de moverse. Y aquí es súper importante, ¿eh? Porque no todos los movimientos conductuales que pueden, por ejemplo, presentar las personas dentro de la consulta o del colegio o en un momento en que no se pueden mover tanto, son es un estado de conductual y no todo es ansiedad tampoco. Entonces tenemos que estar súper al ojo con esto. En riesgo en niños es muy alto y en adultos es alto. ¿Ya? También tenemos convulsiones, el riesgo de convulsiones, que sería el bupropión más un estimulante, disminuye el umbral convulsivo, la manifestación crítica pueden ser convulsiones y el riesgo en niños es alto y en adultos es moderado. Y tenemos toxicidad cardíaca, que son los antipsicóticos, perdón, los antidepresivos tricíclicos con ansiolíticos y prolongación eh, QT y puede provocar arritmias síncope, que el niño es riesgo alto y en los adultos es también alto. Y tenemos la nefrotoxicidad, que puede ser el litio más los antiinflamatorios no esteroidales, que son el ibuprofeno, el ketoprofeno, y disminuye la eliminación a través del sistema renal y puede provocar temblor, confusión, toxicidad. En niños es alto y en adultos es muy alto. ¿Ya? Eh, bueno, la FDA y el MinSal es muy importante. La FDA no publica una guía única sobre polifarmacia, pero sí guías de seguridad etiquetando etiquetado de interacciones farmacológicas y aprobación por edades de psicofármacos. Las guías clínicas del Ministerio de Salud de Chile, el MinSal, indican recomendaciones específicas de tratamiento y criterios de manejo que incluyen no combinar antidepresivos en bipolaridad y entre otros aspectos clínicos. Eh, entonces, sobre la aprobación por edad de la FDA, requiere evidencia específica por grupo etario para cada fármaco, por ejemplo, antipsicótico atípico para irritabilidad en niños con autismo de 5 a 17 años. Para TDA, la mayoría de estimulantes y no estimulantes están aprobados a partir de los 6 años. En depresión, la evidencia y aprobación pediátrica es más limitada, con un enfoque cuidadoso debido a la alerta de riesgo suicida en jóvenes. Eso también lo vamos a abordar un poco más adelante. La polifarmacia y las combinaciones. Las guías chilenas del MinSal no promueven combinaciones innecesarias en psicofármacos y resaltan el balance riesgo-beneficio con supervisión clínica estrecha en adolescentes. Evitar combinaciones sin base clínica clara, por ejemplo, ISR más antipsicóticos sin objetivo sintomático definido. Y riesgo de interacción serotoninérgico, metabólico, cardiovascular que se monitoreen según el perfil de cada medicación. Eh, ¿Qué podemos hacer nosotros como terapeutas no médicos frente a la polifarmacia riesgosa? Ya, esto es súper importante, porque como terapeutas no médicos no indicamos, no suspendemos ni cambiamos fármacos. Ya, eso es súper importante. A mí me ha pasado muchas veces que en la consulta particular, me ha pasado en el colegio, que llegan, tía, y se lo doy, pero ¿tú crees que me los tengo que tomar? Y yo les menciono, bueno, yo no soy médico, tú fuiste al psiquiatra o te recomendaron o te llevaron al psiquiatra o al neurólogo por alguna razón, te dieron un tratamiento farmacológico y si es extremadamente necesario manejar cierta sintomatología, entonces yo no puedo opinar sobre el tema. Si te lo dieron es por algo. Uno tiene que ser súper responsable en ese sentido. Me he topado con colegas que le dicen a la gente, no, mejor no se lo dé. No. Siempre cuando uno tiene alguna duda, volver a consultar con el médico. ¿Ya? Tenemos una responsabilidad clínica y ética de detectar riesgos, documentar y activar redes de cuidado. Por eso se considera sumamente importante tener estos conocimientos de psicofarmacología básica,
ya en personas que trabajan, no sé, en centros de rehabilitación de drogas, en colegio con niños TEA, con niños TDA, en centros de atención, en psicología clínica, en atención clínica, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, etcétera. Entonces, eh, tenemos que reconocer señales de polifarmacia riesgosas. Como terapeutas, solemos ser quienes más tiempos observamos a los pacientes. Y bien, generalmente las atenciones con neurólogo, psiquiatra, son una vez al mes cierta cantidad de tiempo, luego cada 3 meses y muchas veces en el sistema público cada 6 meses. Nosotros somos quienes más observamos a nuestros pacientes, que los atendemos o que los vemos en el colegio o que los atendemos de forma clínica una vez a la semana, una vez cada 2 semanas. Tenemos más contacto, además, tenemos más tiempo, tenemos más contacto con los padres, los apoderados, los adultos que están a cargo de las personas. Entonces, tenemos que tener súper claro que hay ciertas señales de alerta que pueden producirse luego de un ingreso de un esquema farmacológico o de agregar un medicamento a un esquema farmacológico o aumento de dosis. ¿Ya? Tenemos que estar atentos a la sedación excesiva, somnolencia constante, cambios abruptos de conducta tras ajuste de fármacos, confusión, enlentecimiento cognitivo, caídas, torpezas motoras, aumento de peso acelerado, irritabilidad paradójica, disminución del rendimiento funcional. También tenemos posible aparición de tics. O sea, hay muchas cosas las cuales ustedes tienen que documentar si les llega a aparecer extraño o se combina con un aumento o ajuste de fármacos, un cambio de esquema farmacológico. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Registrarlo de forma objetiva y profesional. ¿Ya? Y esto es súper importante. O sea, eh, nosotros no podemos em, no registrarlo, no comunicar, no intentar comunicarnos con el médico tratante y siempre hay que, bueno, hay que registrar los hechos observables, no los juicios. O sea, nosotros no podemos escribirle al médico está sobremedicado, porque yo no soy médico, él es el que sabe. Entonces, eh, podemos escribir un informe, un correo electrónico, se observa somnolencia marcada durante la sesión, dificultad para mantener la atención y el lentecimiento psicomotor no presente en sesiones previas. Entonces, ¿qué tenemos que registrar? Una fecha de inicio del cambio, conductas observadas, impacto funcional, temporalidad con los cambios farmacológicos, si se conoce. ¿Ya? Esto igual es súper importante, por ejemplo, si se trata de niños, hablar con el adulto responsable en el que nosotros le preguntamos, bueno, y el neurólogo o el psiquiatra le dijo cuánto, qué podría pasar esto, o le preguntó usted cuánto tiempo se podía presentar esto, porque igual hay veces que son ajustes de medicamentos y el cerebro y nuestro sistema nervioso se tiene que acostumbrar a los medicamentos. También hay que ser súper sutil y súper responsable porque muchas veces las mamás llegan con mucho miedo y le suspenden el tratamiento farmacológico de una. Entonces, también tenemos que poner ejemplos. Yo he puesto estos ejemplos. Dígame usted, si usted tuviese una cardiopatía congénita, tuviese que tomar un medicamento. Hablamos de cardiopatía, la gente se asusta inmediatamente porque se trata del corazón y le hacen un ajuste de medicamento y usted no se siente bien, ¿se lo dejaría de tomar inmediatamente? ¿O el anticoagulante le hizo mal para el estómago, lo dejaría de tomar? Lo más probable es que no, lo más probable es que usted vuelva a pedir hora con el médico, le vuelva a decir que le hace mal o que se siente mal, que ha sentido cambio. Por tanto, en este caso tenemos que también ser súper responsables. Ya no podemos llegar y sacar el medicamento o tratar de educar a la gente igual y explicarle que es muy riesgoso sacar ciertos medicamentos de una. Eh, Hay medicamentos que si yo los saco de una puede aumentar el riesgo de suicidio inminente, etcétera. Entonces, nosotros como profesionales clínicos, no médicos, aunque yo sé que aquí en el curso hay algunos médicos, hay que recomendarles a las personas, a los papás, al mismo adulto, que solicitar hora con el médico. ¿Sabes qué? A mí me parece
me llama la atención esto y esto, tal vez sería buena idea si tú te sientes mal o si sientes que tu hijo se siente mal o le duele mucho la cabeza, volver a solicitar hora con el médico, en, con el equipo médico. Ya sabemos que muchas veces en el sistema público es imposible, entonces sí o sí, y si los síntomas persisten, solicitar cita con otro médico o asistir a, a urgencias si la sintomatología es demasiado aguda. ¿Ya? Y nosotros podemos ayudar a formular qué decir en la consulta médico. Esto es clave y muy valorado por las familias y los pacientes. Por ejemplo, tía, o en el colegio me dice, tía, tenemos la próxima semana neurólogo, ¿qué le tengo que decir? Entonces uno le puede sugerir preguntas. Si te dan un esquema farmacológico, tú puedes preguntar cuál es el objetivo de cada medicamento que, que me está dando, qué sintomatología debería mejorar con este nuevo esquema, qué efectos secundarios podemos encontrarnos y los que debemos vigilar, en cuánto tiempo deberíamos notar beneficios, cambios, qué señales indicarían que algo no está funcionando bien, qué podría decirme a mí, ¿sabe qué? Este medicamento no me hace bien. Y este medicamento se agregó para un síntoma específico, tiene que reducirse. ¿Cuáles son las situaciones con las que me voy a encontrar? Esa es la idea, como ir educando igual al usuario para que se empodere. Bueno, entonces eso es lo más importante, entender que yo en la consulta he encontrado con polifarmacia riesgosa que en ciertos momentos no sabía que era polifarmacia riesgosa, pero sí me he encontrado como por ejemplo con aumento de tics o que persisten ciertas sintomatología o que después del agregado de cierto medicamento empezaron a hacer síntomas un poco más agudos, haciendo que debiese bajar. Y ahí uno envía un correo. Yo he tenido la suerte de tener como comunicación directa con ciertos médicos em, de algunos de mis pacientes y logro comunicarme rápido y se hace una valoración de nuevo de la situación. Siempre con mucho respeto, siempre guardando el hecho de que yo no soy el médico, yo no estudié medicina, por tanto, la responsabilidad de los medicamentos es del médico, por tanto, tenemos que comunicarnos con ellos. Y tenemos los Black Box Warning, que esto es súper importante, que es, ¿por qué se llama Black Box? Porque es todo lo que está encerrado aquí con una rayita negra, como en una caja negra. Mm. Bueno, ¿qué son los Black Box Warning y cómo se usan en psicofarmacología? Black, los Black Box Warning, advertencia de caja negra, es la advertencia de seguridad más grave que exige la FDA, la Food and Drug Administration de Estados Unidos, para un medicamento. Aparece recuadrada en negro al inicio del prospecto y señala riesgos serios o potencialmente mortales demostrados con evidencia clínica o farmacovigilancia. Por ejemplo, aquí está nuevamente, este es un Black Box Warning, ya en donde dice que uno tiene que tener mucho cuidado en ciertos casos. Los Black Box Warning no prohíben el uso de los fármacos, pero obliga a un uso informado, vigilado y justificado. Ya eso es importante. O sea, no porque diga esto, el médico me dio un fármaco que no debiese darme. No, es solamente la posibilidad. Tenemos que pensar que siempre hay que sopesar costo-beneficio. Bueno, ¿para qué sirve un Black Box Warning que alerta a prescriptores y pacientes sobre riesgos graves que pueden eh, salir a partir del consumo de ciertos medicamentos, promover decisiones clínicas seguras, evaluar riesgo-beneficio, exigir monitoreo y educación al paciente y reducir los eventos adversos graves prevenibles? Ya, en salud mental, los Black Box Warnings suelen relacionarse con riesgo suicida,
eventos cardiovasculares, síndrome neuroléptico maligno, sedación y depresión respiratoria, aumento de mortalidad en adultos mayores, abuso y dependencia. Y, por ejemplo, en psicofarmacología tenemos black box comunes que se encuentran, por ejemplo, en los ISRS, que son medicamentos como la fluoxetina, la sertralina, el escitalopram, la venlafaxina, entre otros. Y la advertencia general es que viene el aumento de riesgo, de riesgo de ideación suicida y conducta suicida en niños, adolescentes y adultos menores de 25 años, especialmente al inicio o al ajustar la dosis. ¿Por qué pasa esto? Porque la activación temprana antes de la mejoría del ánimo y existe evidencia en ensayos clínicos y más farmacovigilancia. ¿Ya? Esto significa que el medicamento a mí me da una cantidad de ánimo, pero no la suficiente para sentirme bien, pero sí la suficiente para decir, bueno, antes no me podía mover, antes no quería moverme, antes me sentía tan aletargado que no tenía fuerza para nada, ahora tengo fuerza y empieza la solución, entre comillas, que presenta la gente depresiva, que pueden ser ideaciones suicidas, conducta suicida, planificación, etcétera. Es súper importante que hay, casi no hay mortalidad producto de la activación eh, temprana, ¿ya? Pero es un black warning que uno tiene que tener en mucha consideración. Finalmente, aquí tenemos también una tabla de los black warning más comunes en psicofarmacología. Por ejemplo, tenemos el antidepresivo, el ISRS, el IRSN y los tricíclicos, que por ejemplo tenemos la fluoxetina, la sertralina, el escitalopram y en niños, adolescentes y adultos menores de 25 años aumenta la ideación y conducta suicida al inicio del tratamiento o al ajustar la dosis. También puede aumentar la agitación, la irritabilidad, la activación conductual y advertencia en salud física en el foco principal de los black warning, el riesgo indirecto por sobredosis, especialmente en los tricíclicos. Los antipsicóticos típicos y atípicos tenemos la risperidona, la quetiapina, el aripiprazol. Y la edad de mayor riesgo son los adultos mayores con demencia y las advertencias emocionales psiquiátricas pueden ser sedación excesiva, confusión, empeoramiento cognitivo. Y la advertencia física es que aumenta la mortalidad por accidente cerebrovascular, eventos cardiovasculares, infecciones, síndromes neuroléptico malignos. También tenemos los estimulantes del sistema nervioso central que generalmente se utilizan en el TDA, que son el metilfenidato y la anfetamina, y que la edad de mayor riesgo es niños, adolescentes y adultos, según comorbilidad. Y las advertencias del Block Warning son irritabilidad, ansiedad, agresividad y síntomas psicóticos o maniformes. Y la advertencia en salud física es alto potencial de abuso y dependencia, eventos cardiovasculares graves, muerte súbita en personas con cardiopatía. Yo tengo un paciente que toma Samexit y cuando se lo recetaron, la médico tratante le, le solicitó a la mamá o al apoderado un electrocardiograma, ¿ya? Tenemos los estabilizadores del ánimo, que los ejemplos frecuentes son el ácido valproico, el litio, la lamotrigina, que la edad es variable, puede ser niño, adolescente y adulto, y tenemos riesgo indirecto de ideación suicida. El litio reduce el riesgo a largo plazo. Y la advertencia física, que es altamente tóxica, se puede presentar toxicidad al sistema sistémica, hepatotoxicidad y pancreatitis. Y los ansiolíticos, la benzodiazepina, que son el clonazepam, el clotrazepam, el lorazepam, todas en todas las edades, pero hay mayor riesgo en adultos mayores. Y las advertencias son dependencia, abuso, deterioro cognitivo, desinhibición paradójica y la salud física puede ser depresión respiratoria, coma y muerte, especialmente con los opioides u otros depresores del sistema nervioso central. Bueno, después de esto, aquí creo que sí, terminamos. Después de esto, yo ahora les voy a mandar también tres
casos clínicos. La idea es que ustedes los puedan resolver. No tienen que adivinar, está todo ahí. Lo que sí hay unas preguntas en las que tienen que contestar desde nuestro rol como profesionales de la salud, no médicos, o en este caso médico, pero no el médico tratante en salud mental. Puede ser un médico general, puede ser un pediatra, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ya, chiquillos, muchas gracias. Nos estamos viendo pronto. Si alguien les quedó con alguna duda, alguna pregunta, me mandan un mensaje, me pueden mandar un correo electrónico. Que estén súper bien y fue bacán explicarles esto. A mí me gusta bastante.